Bien, estudiantes, y les quería hacer un pequeño repaso antes de que avancemos. Las necesidades educativas especiales actuales son las que vamos a trabajar, o las que trabajamos más bien en la clase pasada. Dijimos que han evolucionado bastante desde su comprensión y la forma en que se explican. Se asocian a deficiencia mental, a retraso mental, también se asocian a discapacidad psíquica. Son las tres principales fuentes de necesidades educativas intelectuales. Implican una serie de limitaciones en las habilidades que tienen las personas para funcionar en la vida cotidiana, y al mismo tiempo afecta en la forma en que éstas responden a las distintas situaciones y a cómo se comportan en ciertos lugares. La discapacidad intelectual no está relacionada necesariamente con la persona. Antes nosotros creíamos que las personas con discapacidad intelectual eran el culpable de los problemas, pero nos dimos cuenta que el problema pasa por la relación con el entorno. Entonces, por un lado depende de la propia persona, pero al mismo tiempo también depende de las barreras y los obstáculos que las personas se encuentran. Por lo tanto, si nosotros logramos que haya un entorno que sea más fácil y accesible, las personas con discapacidad intelectual van a tener menos dificultades y por lo tanto la dificultad intelectual va a parecer menor. A las personas con discapacidad intelectual, como dice aquí en la diapositiva, les cuesta más que al resto aprender, comprender, y también les cuesta más comunicarse. La discapacidad intelectual generalmente es de forma permanente, por lo tanto acompaña a la persona para toda la vida y tiene un impacto importante tanto en la persona como en la familia. Hay distintos tipos y causas de discapacidad intelectual. Algunos se originan incluso antes de que nazca el bebé, otras se originan durante el parto y otras se originan a causa de una enfermedad grave en la infancia. Siempre antes de los 18 años, o generalmente antes de los 18 años. Existen personas con discapacidad grave y también existen personas con discapacidad múltiple. Tienen limitaciones que son muy importantes y presentan más de una discapacidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos un daño neurológico severo, a lo mejor vamos a tener problemas en la forma en que nuestro cerebro reconoce los aromas, o en la forma en que nosotros tenemos la motricidad, por ejemplo. Y estas personas necesitan apoyo todo el tiempo en aspectos como comer, asearse, peinarse, entre otras cosas. Sin embargo, hay una buena parte de las personas con discapacidad intelectual que tiene un amplio grado de autonomía y no necesita de muchos apoyos para llevar a cabo una vida normal. Hasta ahora, como ven, hemos avanzado bastante rápido porque estoy un repaso de lo que trabajamos la semana pasada. La discapacidad intelectual se clasifica según su intensidad. Existe, les contaba a los asistentes que estuvieron conmigo la semana pasada, que hay una forma de que nosotros evaluamos el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual no es más que el resultado de lo que nosotros respondemos en una prueba. En el caso de Chile, estas pruebas de medición de coeficiente intelectual las realiza la Universidad Católica a través de un centro de investigación que es el que se encarga de realizar estas pruebas. Nosotros en la enseñanza básica y la enseñanza media aplicamos dos pruebas. Una se llama WISC y la otra se llama BAIS. Y estas pruebas nos cuentan algunas cositas. Por ejemplo, nos dicen que una discapacidad intelectual es leve cuando el coeficiente intelectual está entre el 55 y el 70. Esa es la discapacidad intelectual, digamos, más baja. Se ha comprobado con el paso de los años que las personas que presentan discapacidad intelectual pueden ir subiendo o bajando de rango dependiendo de la forma en que se estimulen y cómo vayan interactuando con el medio. Después tenemos que cuando las personas obtienen un coeficiente intelectual que está entre los 35 a los 54 puntos en estas pruebas estandarizadas, encontramos que hay una discapacidad intelectual moderada. Después tenemos cuando el coeficiente intelectual oscila entre los 20 puntos hasta los 35,
existe la discapacidad intelectual grave. Y finalmente, también existe la discapacidad intelectual profunda, y las personas que poseen este tipo de discapacidad son aquellas que en las pruebas de medición de coeficiente intelectual tienen un porcentaje o una nota o una puntuación, como ustedes lo quieren llamar, que es inferior a los 20 puntos. Dicho todo esto, vamos a hablar un poquito de cómo se ven las necesidades educativas especiales relacionadas a la discapacidad intelectual en la actualidad. El resultado de un conjunto analizable de disfunciones en los procesos de procesamiento de la información. Eso es lo primero que yo les escribí en nuestra diapositiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros tenemos el día de hoy personas con discapacidad intelectual, ya no hablamos de los niños tontitos, de los niños con problemas como se hacía antes, sino que los científicos de la comunidad mundial se dieron cuenta que el fallo está en el procesamiento de la información. O sea, yo recibo la información pero no sé qué hacer con ella. Dejó de ser un problema orgánico y se transformó en un reto educativo y social. Como yo les decía hace unos minutos atrás, antes nosotros pensábamos que estas personas que tenían discapacidad intelectual, poco más que no había nada que hacer con ellos, ¿cierto? Que teníamos que dejarlos y no preocuparnos de ellos. Sin embargo, hoy en día la formación ha ido evolucionando y nos dice que esto es un problema educativo y social. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser capaces de enseñarles a las personas con discapacidad intelectual a desenvolverse en la vida cotidiana de la mejor forma posible. También dicen que se incide en la naturaleza interactiva y contextual del desarrollo y también de la discapacidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Básicamente, lo que les quería explicar es que las personas con discapacidad intelectual necesitan tener interacción con el resto de las personas. Necesitan también que nosotros, los que acompañamos estos procesos de vida, los que educamos, los que habitamos la tierra, no solamente los que tenemos un rol pedagógico, sino que todas las personas seamos capaces de entender el contexto en el que se desarrolla la discapacidad. Porque si nosotros somos capaces de entender eso, vamos a ayudar a barreras. Ya no depende solamente de una característica de la persona, sino que en gran parte depende de las características que tengan las interacciones de la persona con discapacidad intelectual y los contextos en los que se desarrollan. Por ejemplo, para que esto quede más claro, porque yo sé que si uno lo lee así a la rápida, vamos a decir, el profesor me está hablando quizá un poquito en chino y yo no lo entendí. Lo que quería decir aquí es que las personas con discapacidad intelectual, que uno las aísla, que uno las hace interactuar con otras personas con discapacidad intelectual, pero que no comparten ni conviven con personas del mundo real o con personas que son autosuficientes, siempre tienen más limitaciones que aquellos que se desarrollan en un ambiente natural, en un ambiente donde son tratados con cariño, con respeto, pero también donde se les enseñan cosas. Nosotros creemos que muchas veces uno enseña solamente los temas académicos y no es así. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que enseñarle a las personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, a identificar los zapatos, a cómo deben ellos vestirse, a tener normas de higiene, a resolver problemas cotidianos. Y les quise terminar esta diapositiva con la siguiente frase: si hay barreras para el aprendizaje, la discapacidad aumenta. Si las barreras para el aprendizaje disminuyen, la discapacidad también disminuye. Esto tiene que ver con todo lo que estábamos conversando hacia atrás. Y como les decía yo, si nosotros tenemos una pista atlética, este es un ejemplo súper práctico, y nos dicen que tenemos que correr 100 metros. Y en esos 100 metros nosotros no nos encontramos
con ninguna valla que saltar, con ninguna superficie que sea dispareja, nos encontramos con un camino perfecto, vamos a llegar más rápido que la persona que está al lado y que tiene hoyos en su camino, saltos, barro, una subida, etcétera, etcétera. Van a ser igual 100 metros de carrera, exactamente, pero van a ser 100 metros en condiciones diferentes. Por lo tanto, nosotros tenemos que facilitar el camino para que estas personas lleguen a la meta. Esa es nuestra principal función. ¿Cómo nos afecta la discapacidad intelectual? Nos afecta primero en las capacidades, que son los atributos de un funcionamiento adecuado de la inteligencia práctica, las habilidades sensoriomotoras, o sea, los 5 sentidos y la interacción de nuestros sentidos con el ambiente, y también la inteligencia social. Y aquí yo destaqué los hábitos sociales adaptativos y los hábitos sociales de comunicación. ¿Qué son los hábitos sociales adaptativos y los hábitos sociales de comunicación? Yo se los podría dejar de tarea, pero hoy día ando con muchas ganas de conversar y se los quiero contar un poquito. Los hábitos sociales adaptativos son todas las funciones que tenemos nosotros los seres humanos, que muchas veces creemos que nacimos con ellos, pero en realidad son cosas que nosotros hemos ido aprendiendo. Por ejemplo, cuando yo vivo en el sur, o como yo vivo en el sur más bien dicho, yo sé que desde cierta fecha tengo que prepararme para usar, por ejemplo, ropa de invierno, ¿verdad? Porque si llueve, tengo que ser capaz de entender que si me mojo, me voy a perjudicar. ¿Por qué? Porque puedo resfriarme o porque simplemente mi transitar bajo la lluvia con las formas y con las medidas inadecuadas va a generar una molestia en mí. ¿Y cuáles son los hábitos de comunicación? Los hábitos de comunicación son las formas en que nosotros hablamos, en la forma en que nosotros transferimos el mensaje para que las personas puedan comprendernos. Después afecta en el entorno, claro que sí, el entorno de una persona con discapacidad intelectual se ve afectado, porque como yo les contaba antes, nosotros tenemos que simplificar el camino para llegar a la meta. Pero esos lugares en los que estas personas se desarrollan necesitan que alguien más simplifique el camino por ellos. Entonces, obviamente el lugar se ve afectado, pero ojo, que verse afectado no significa que necesariamente esté todo mal. Muchas veces afectar al entorno es una acción positiva. Les voy a colocar aquí otro ejemplo. Hace muchos años atrás, los arquitectos, los ingenieros en construcción, se dieron cuenta que en los distintos establecimientos, en las distintas oficinas, empresas, en las casas, solo había una forma de acceder, ¿cierto? Generalmente había que levantar un pie, ya sea para la escalera o para subir por la vereda, etcétera, etcétera. Y alguien dijo, ¿por qué no hacemos una rampa o una rampla de acceso para las personas con silla de ruedas? Y empezaron a implementar estas ramplas de acceso. Si ustedes se fijan en el Chile de los 90, era furor colocar ramplas de acceso para todos lados. Después fue furor el tema de la ciclovía. Y una persona un día dijo, oye, yo no quiero caminar más por la escalera porque la verdad es que la escalera desgasta mis rodillas y voy a inventar el ascensor. Y vamos a traer los ascensores a Chile. Y nos llenamos de ascensores también. Y la gente dijo, ¿y por qué no podemos todos usar los ascensores? ¿Por qué no podemos todos usar las rampas de acceso? Y crearon un concepto que se llama diseño universal. Y el diseño universal es hoy en día una máxima de la construcción moderna y como dio muy buenos resultados en la construcción, las personas que trabajan en educación dijeron nosotros vamos a implementarlo en educación.
y formaron el diseño universal para el aprendizaje. Después vamos a ahondar un poquito más en eso y voy a volver a cómo afectan las discapacidades intelectuales a las personas. Evidentemente también se ven afectadas en su función por los servicios y los apoyos que se prestan. Aquí cometí un pequeño error, adelanté antes la diapositiva, pero ¿qué es lo que pasa en la escuela? En la escuela nos vamos a encontrar con que el aprendizaje es bastante lento y nos vamos a encontrar también con que se produce rápidamente una fatiga. El interés por la actividad se mantiene por poco tiempo, no pueden realizar las actividades de forma independiente o pueden llegar a desarrollarlas, pero primero hay que pasar por una etapa previa para lograr la independencia. Nunca es recomendado que las personas con necesidades educativas especiales intelectuales trabajen solos. Les cuesta recordar lo que tienen que hacer, incluso les cuesta recordar lo que han hecho. También tienen grandes problemas organizacionales. La curiosidad por conocer o explorar la actividad es limitada, o sea, yo le puedo presentar a las personas con discapacidad intelectual quizás tremendos paisajes donde nosotros podríamos hacer grandes análisis geográficos, donde podríamos utilizar esos paisajes para graficarlos en el arte, donde a lo mejor podríamos pensar en lo rico que sería si miramos una pradera verdecita con no sé, me estoy imaginando flores de todos tipos y el aire fresco pegándome en mi cara y yo podría jugar a ser arquitecto y tener ahí una construcción maravillosa. Eso les cuesta a las personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque su curiosidad es más limitada. Evidentemente, hay una lentitud a la hora de responder. Como les decía, hay algunos problemas con la imaginación, por lo tanto, no inventan ni buscan situaciones nuevas. No saben solucionar problemas nuevos, aunque sean problemas parecidos a problemas que ya han tenido. Por ejemplo, si un ejercicio básico de matemáticas, donde haya que sumar, ellos no van a ser capaces de resolver el siguiente ejercicio donde también hay que sumar. Les cuesta mucho ese tipo de acciones. Pero, hablando de la forma positiva, aprenden bastante y se motivan cuando lo han hecho bien en otras actividades. Es recomendable siempre estar motivándolos, felicitándolos, hablándoles de una manera muy cariñosa. Eso se llama refuerzo positivo y hace muy bien. ¿Cuál es el desafío que tenemos nosotros? El primero es adquirir mayor autonomía en el contexto escolar, social y familiar. Adquirir competencias sociales, saber escuchar, aprender a respetar las normas, responder a las llamadas de otras personas, generar interacciones. Esos son desafíos claves para las personas con necesidades educativas especiales intelectuales. También, evidentemente, necesitamos desarrollar las capacidades mentales básicas como la memoria, la atención, el razonamiento. Mejorar el nivel de autoestima y autoconcepto. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con que estas personas están muy disminuidas a nivel de autoestima porque aunque uno no lo crea, muchas veces discrimina, incluso sin darse cuenta, en una mirada, en un comentario, en una sonrisa, en una risa burlesca. Uno, de verdad, chiquillos, que yo me fijo en el día a día, la gente tiende a discriminar mucho y ni siquiera lo hace a propósito, sino que es algo que con el tiempo nosotros hemos instaurado y que hoy en día tenemos que hacer todo lo posible por eliminar. Y al mismo tiempo tenemos que posibilitar el acceso al aprendizaje mediante la manipulación de la información. Manipular la información no tiene que ver con alterarla, sino que tiene que ver con que cuando la información llegue a mí, yo sea capaz de analizar esa información, de ver qué es lo que me sirve, de ver qué es lo que no me sirve y de quedarme con lo mejor de esa información para yo poder seguir desarrollándome. Otro desafío: acceder a los aprendizajes partiendo de contenidos procedimentales. Aumentar la capacidad de comunicación, expresión oral, comunicación oral y escrita. Esas cosas también son súper importantes. Para todos nosotros es fundamental expresar, ¿no es cierto?,
¿Qué harían ustedes si no pudieran hablar? A mí me cortan la lengua, chiquillas y chiquillos, y yo me vuelvo loco. Me encanta hablar, me encanta conversar y lo paso súper bien. Me gusta comunicarme y creo que para mí, en lo personal, es mi sentido favorito. Otro de los desafíos que tenemos es generalizar los aprendizajes a otros contextos y situaciones. ¿Se acuerdan que les decía hace unos minutos atrás que las personas con necesidades educativas especiales les costaba un poco asociar distintos tipos de ejercicios? Por lo tanto, si nosotros les enseñamos a comportarnos, por ejemplo, dentro de nuestra casa, ellos quizás van a ser incapaces de entender que también tienen que comportarse dentro de otras casas. Ese tipo de situaciones también tenemos que considerarlas. Percibir la funcionalidad de los aprendizajes. Es importante que nosotros seamos capaces de identificar cuáles aprendizajes son importantes para que la persona funcione y cuáles no. Y entregarle esos aprendizajes que te permitan ser funcional. Y además, lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en favorecer el contexto para que las personas reciban la información por todas las vías posibles, o sea, desde forma auditiva, visual, tal vez tocando, sintiendo, oliendo, jugando, interactuando con el ambiente, conociendo el barro, como me gusta decir a mí, estando ahí donde las papas queman. Las personas tienen que vivir el mundo real. Nosotros no podemos pretender que la gente viva un mundo de fantasía, porque en algún momento la fantasía se acaba. Cuando te enfrentas al mundo real, las cosas cambian y se complican. La pregunta entonces es cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, y aquí ya empieza lo que les contaba antes que me había quedado pendiente. Es súper importante que tengamos claro, y se lo marqué a todos ustedes con letras mayúsculas, el qué, el cuándo enseñar y también el qué y el cuándo reevaluar. Ustedes me podrán decir, pero profesor, ¿eso es propio de los profesores? No, les voy a decir yo inmediatamente. Eso no es propiedad de los docentes. El diseño, la enseñanza y la reevaluación son propias del ser humano. Uno está todo el día evaluando las cosas. Por ejemplo, cuando yo me levanto, ahora que estoy en cuarentena, me encargo del almuerzo porque a mi señora le toca trabajar en otro lugar, entonces no puede estar mucho en la casa. Y cuando yo me levanto, digo, hoy día ¿cómo está el día? ¿Hace frío? ¿Está soleado? ¿Está nublado? ¿Hay lluvia? ¿Hay sol? ¿Hay nieve quizás? No, la verdad es que el día, particularmente hoy, es un día gris, es un día donde hay una temperatura de más o menos unos 18 grados, pero tengo ropa húmeda porque ayer lavé. Entonces, lo que tengo que hacer yo es prender, por ejemplo, la estufa. ¿Por qué? Porque con la estufa voy a aumentar la temperatura de mi casa para que esté un poquito más calentita y al mismo tiempo puedo acercar yo mi ropita a la estufa y puedo secar. Eso ya es evaluar. Resulta que 2 horas después mi casa está muy calentita, pero al mismo tiempo, como estuve secando ropa, está con harta humedad. Entonces yo lo que debo hacer ahora es pensar en qué puedo hacer para sacar la humedad de mi casa. Voy a reevaluar mi estrategia, ¿cierto? Y voy a decir, chuta, la verdad es que rico el calorcito y todo, pero mi casa está muy húmeda. Para que la humedad se vaya, lo más efectivo es que yo, uno, saque la ropa de al lado de mi estufita y dos, abra un poquito las ventanas para que se ventile, para que este vientecito que está empezando a correr me ayude a quitar la humedad de mi casa. Llevando esto a la educación entonces, es importante que desarrollemos actitudes, valores y normas que favorezcan el aceptar a las personas, potenciar el conocimiento y potenciar el respeto. Yo les decía antes que el mundo de fantasía no existe, pero sí nosotros tenemos la posibilidad de cambiar este mundo real. Y el primer lugar donde nosotros podemos cambiar el mundo es en una sala de clases. Nosotros tenemos que enseñarle no solo a las personas con discapacidad intelectual, con necesidades educativas especiales intelectuales a mejorar, sino que también tenemos
que enseñarle al resto de sus compañeros, a sus profesores, a sus directores, a las tías del aseo, a las tías de la cocina, a todos a ser personas que acepten, que potencien el aprendizaje, que entreguen conocimiento y que sean respetuosos mutuamente. También tenemos que lograr la adquisición de habilidades básicas de autonomía, de cuidado personal, perfeccionar las destrezas instrumentales básicas. Con esto me refiero a que podamos, por ejemplo, enseñarle a los muchachos la lectura, formar un hábito lector, trabajar la operatoria, adición, sustracción, multiplicación y división. Quizás no con ecuaciones de segundo grado, quizás no al nivel de un ingeniero civil, pero sí con algunas habilidades que podemos nosotros entregarles. Siempre, siempre pensando en llevar nuestro cerebro más allá, siempre corriendo el cerco, chiquillos. No nos acostumbremos a pensar en que las personas pueden aprender lo mínimo. Siempre las personas pueden aprender lo mínimo y un poquito más. Siempre tiene que ser esa nuestra premisa. Después tenemos que priorizar objetivos, contenidos y criterios de evaluación. ¿Cómo hacemos esto? Modificando el tipo y grado de consecución de los aprendizajes esperados. ¿Y esto qué quiere decir? Aquí lo que les quiero decir es que, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la clase de lenguaje en el primer año básico, en la unidad número 2, por ejemplo, no recuerdo exactamente cuál es la unidad número 2 ahora mismo, pero me las voy a jugar. La unidad número 2 quizás nos va a decir que los chicos deben ser capaces de aplicar la pinza inicial para entrar a la caligrafía de forma manuscrita, identificar quizás algunas letras, poder escribir su nombre, etcétera, etcétera. Y el profesor nos va a decir que los chicos tienen un 7 en la prueba cuando logran cumplir todos esos objetivos. Pero quizás para nosotros, en apoyo con lo que conversemos con la educadora diferencial, nosotros podamos decirle, ¿sabe qué, tía? O ¿sabe qué, tío? Lo que yo veo es que este estudiante puede hacer ciertas cosas, por ejemplo, tomar bien el lápiz, está comenzando la caligrafía y yo lo he visto que se ha esforzado durante todo este tiempo. Para nosotros ese esfuerzo es válido como el grado de consecución de aprendizaje esperado. Otro consejo que nosotros siempre damos y que ustedes lo van a escuchar en todos lados porque realmente es súper eficiente, es situar al estudiante en los grupos en los que mejor pueda trabajar con sus compañeros. Como todo en la vida, si nosotros estamos cómodos lo hacemos mejor. Si a usted le gusta hacer asado, va a ser un buen asado. Si a mí me gusta mucho la música, voy a estudiar música, voy a ser un buen músico. Y si eso lo puedo hacer con personas que al igual que yo les gusta la música, que al igual que yo les gusta hacer un buen asado, yo también me voy a esforzar por mejorar mis habilidades. Entonces, si eso lo llevamos a la sala de clase, lo que nosotros tendríamos que hacer es ver con qué estudiantes nuestro alumno con necesidades educativas especiales se lleva mejor, trabaja mejor y enseñarles a funcionar juntos. Debemos introducir métodos y técnicas de aprendizaje que sean específicas para los alumnos con necesidades educativas especiales para trabajar determinados contenidos. Lo que hacemos en lenguaje no siempre nos va a resultar en matemáticas. Quizás en matemáticas vamos a necesitar que nos sentemos con el estudiante y en lenguaje vamos a necesitar que el estudiante se siente lo más lejos posible de nosotros y esté rodeado de sus compañeritos. Eso va a depender de incorporar en las actividades de enseñanza y aprendizaje y también en las actividades de evaluación el tipo de ayuda más adecuada para el alumno. Lo marqué con negrita porque eso es súper importante. Nosotros siempre como asistentes de la educación pensemos en el alumno. Aunque de repente lo que el alumno necesita no es lo más fácil para uno,
no caigamos en el juego de favorecer a la mayoría como algunos profesores lo hacen. Pensemos en las ayudas físicas, por ejemplo, si él se necesita mover, se necesita trasladar, no hay ningún problema en que yo me pare y lo ayude. Pensemos en las ayudas verbales, por ejemplo, entregar instrucciones, repetirlas una vez, 2 veces. Si hay que repetir las cosas 100 veces, está bien. Ya no existe ese dicho, te hablé 3 veces, ya no te hablo más. Eso pasó de moda, chiquillas y chiquillos. Eso hoy día es cosa de tiempos antiguos. Si hoy día nosotros, como yo les contaba en la primera clase, claro, tenemos que andar en el suelo, ¿por qué no lo hacemos? No tiene nada de malo. Entregar ayudas visuales, a imprimir guías a color, con mejor material. Hoy día los colegios tienen los materiales, que no los quieran gastar es otra cosa. No hay ningún problema, no tiene nada de malo que todos los chicos tuvieran sus pruebas a color de una forma súper bonita. ¿Por qué hay que andar sacando fotocopias que ya ni se ven? ¿Por qué? ¿Por qué los niños no pueden prender su computadora en mitad de clase y buscar en Google un término que está entregando el profe porque le falta el respeto? No, eso pasó de moda. Y el desafío de nosotros es que los muchachos aprendan a controlar la búsqueda de información, en que utilicen bien las ayudas. ¿Por qué? Porque si no, la sala de clases se transforma en una chacota y ahí sí que estamos todos complicados. Favorecer la motivación, utilizar el refuerzo positivo. Yo les voy a contar de una estrategia que aprendí con unos amigos de Santiago hace un par de años atrás. Y esta estrategia se llama 2 estrellas y un deseo. Por ejemplo, yo estoy en la sala de clases con Carlitos y Carlitos está aprendiendo a dividir con 2 números. ¿Qué es lo que hago yo con Carlitos? Carlitos termina el ejercicio y yo le digo, ¿sabes qué, Carlitos? Me gustó mucho que te hayas dedicado a resolver el ejercicio, que hayas trabajado en silencio y que no hayas tenido borrones. Eso es una estrella, ¿cierto? La segunda estrella también puede ser, también me gustó que no te desconcentraras con tus compañeros, que tuvieras la capacidad de preguntarme cuando no tenías las respuestas, y también me gustó ¿cómo se llama? Que fuiste muy prolijo en el desarrollo del ejercicio. Segunda estrella. Y aquí viene el deseo. Le dijimos 2 cosas bonitas y ahora le vamos a decir algo como esto. Sin embargo, yo creo que lo que tú puedes hacer es tomar más atención en los números. No ser tan apurado porque no siempre gana el que va más rápido. Y yo me di cuenta que en este ejercicio tú sumaste mal el 5 con el 7 y te olvidaste de agregar, por decir alguna cosa, la reserva. Entonces, de esa forma, nosotros felicitamos al estudiante, hicimos un refuerzo, le dimos 2 estrellas, me gustó que te dedicaras a trabajar, que fueras limpio y ordenado, y también me gustó que fueras metódico. Sin embargo, yo necesito que hagas mayor énfasis en concentrarte en la sumatoria o en la resta o en lo que sea que hagan. 2 estrellas y un deseo, eso nunca falla, porque a todos nos gusta que nos digan las cosas lindas que tenemos. Mediar en el aprendizaje. Nosotros, al estar insertos en la sala de clases, podemos ser mediadores entre el profesor y el alumno, entre el profesor y los contenidos, entre el estudiante y los contenidos. Tenemos que ser capaces de ser un intermediario entre las distintas partes que están en la sala de clase. Favorecer la generalización, hablar de todas, hablar de todos, sin que hayan diferencias. No dejar que los profesores nos digan, oye, tú encárgate del Juanito que tiene discapacidad intelectual y que el Juanito se dé cuenta. No, chiquillos, eso ya no se usa. También tenemos que aplicar la enseñanza incidental. ¿A qué me refiero con esto? Con aprovechar las situaciones cotidianas. Que nosotros les enseñemos a los chicos con cosas diarias. Yo les decía cuando les pedí hacer el trabajo del libro de las texturas, que utilizáramos materiales reciclados, que utilizáramos materiales que estaban en el hogar. ¿Por qué?
porque eso es lo que los estudiantes ven todos los días. Una persona de la ciudad de Villarrica no tiene idea lo que es el metro, ¿cierto? Sin embargo, es muy probable que conozca a alguien que ande a caballo, por ejemplo. Y con esto no quiero decir por nada del mundo que sean personas con menores conocimientos, sino que el contexto es importante. No le podemos enseñar nosotros a los estudiantes de geografía con imágenes de la Torre Eiffel cuando ni siquiera conocen la moneda, por decir una cosa. Entonces, aprovechar las situaciones cotidianas para enseñarle a los estudiantes. Después, a aplicar el modelado. ¿Qué es el modelado? Es el aprendizaje por imitación. Es la primera forma en que nosotros aprendemos. Y yo les voy a entregar después que les envíe este Power, un documento que realizó la Universidad Católica donde nos enseña a utilizar el modelado. Después tenemos el role playing, que también es conocido como juegos de rol. Y son juegos, miren ustedes, son juegos, son cosas didácticas, dinámicas, entretenidas, donde nos vamos a reír, donde lo vamos a pasar bien, donde vamos a asumir la postura de una persona. ¿Por qué no podemos jugar al profesor? ¿Por qué no podemos jugar, por ejemplo, a que soy el barrendero, el dentista? ¿Por qué no podemos jugar a que estamos en la casa un día y que tenemos que hacer cosas? Y finalmente tenemos que trabajar la resolución de problemas. Los problemas son lo único malo que tiene el mundo, chiquilla. Y son lo que más se presentan. Siempre vamos a tener un problema. Ayer yo tuve un problema, por ejemplo. Esto mismo, yo lo quería hacer en vivo, con un video, y no pude. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Buscar la forma para que ustedes me entiendan. No les podía mandar el Power solo porque quizás habían cosas que me gustaría comentar, y si yo no se las comento, a lo mejor otra persona se las va a comentar, no de la forma en que yo espero que se los cuenten. Todo tiene un enfoque.